Mi nombre es Yamin Zaragoza. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la asignación a cargo del docente de la materia Estadística, Unidad 3. El objetivo de la estadística como ciencia es mejorar el nivel de vida de la sociedad. En las ciencias sociales es fundamental la aplicación de la estadística, pues nos ocupan todos los datos relacionados a la población para identificar los segmentos vulnerables y partir de ese conocimiento para planear y aplicar los proyectos sociales destinados a mejorar el entorno. El proceso de una investigación estadística es plantear el problema, planear el trabajo, recolectar, criticar los datos y la elaboración de los datos, que es simplificar, ordenar, agrupar y concentrarlos. Las aplicaciones más comunes de la estadística son en censos de población, preferencias electorales, audiencia en radio y televisión, tarifas de servicio y otros más. Para la recolección de datos contamos con censos, encuestas o experimentos. Algo muy importante en la estadística es la organización de datos y la distribución de frecuencias. Los datos pueden ser agrupados o no agrupados, y la distribución de frecuencias es cuando el número de observaciones es muy grande y se agrupan en clases o intervalos de clase en una tabla de frecuencias propiamente. La representación gráfica de datos puede ser en un histograma, en gráficas de barras, barras verticales, horizontales, también en polígonos de frecuencias, las gráficas circulares o de pastel y la ojiva, por mencionar los más representativos. Este es un ejemplo de la gráfica de pastel, de las gráficas de barras, de las pirámides, etc. Para el estudio estadístico es fundamental contar con un muestreo. El muestreo puede ser aleatorio simple, que es, por ejemplo, definir la población de estudio y el parámetro a estudiar, enumerar a las unidades de análisis y asignarles un número de identificación. Para determinar el tamaño de la muestra hay que tomar en cuenta el porcentaje de confianza, la variabilidad ya sea positiva o negativa, y las muestras se seleccionan usando números aleatorios. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Todas ellas corresponden a valores que o se van repitiendo, o que marcan la mitad de las series a estudiar, o que dividen exactamente el total de la suma de nuestros valores entre dos. Las medidas de dispersión son la varianza, que mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable, la desviación típica o estándar, que muestra qué tan alejado está un dato del valor de la medida aritmética. Estas medidas, con algunos cambios en las fórmulas para obtenerlas, pueden aplicarse a datos agrupados y no agrupados. Como ejercicio final de la unidad, tenemos una tabla en donde nos indican el porcentaje de población que va a trabajar a otra entidad o país. Gracias a la estadística podemos tener este y cualquier otro tipo de números. Específicamente en las ciencias sociales nos interesan los fenómenos que afectan a la población y por lo tanto son aquellos fenómenos que nos ocupan como estudio, pero no podríamos trazar un plan de acción para mejorar los niveles de vida de la sociedad si no tenemos una radiografía que nos indique aquella población vulnerable a atender. Según el INEGI, en su encuesta intercensal 2015, un 22.5% de mexicanos salen a trabajar en otras localidades, siendo los tres estados con mayor incidencia el Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. El conocer el porcentaje de población que va a trabajar a otra entidad o país nos llega a pensar en otro tipo de problemáticas, que también son medibles, evidentemente, como el nivel de desempleo, la pobreza, el nivel de estudios, las condiciones de vivienda, el empleo informal, etc.
Esta sería la tabla de mayor a menor que nos indica que la principal entidad de donde salen personas a trabajar es el Estado de México y la menor cantidad se reporta en Baja California Sur. Vemos que la diferencia en el porcentaje de población que sale a otras entidades es muy importante. El Estado de México reporta un 22.5%, mientras que Baja California Sur reporta menos del 1%. La estadística nos permite no solo medir, sino interpretar los datos graficados. La capacidad analítica nos lleva a pensar qué es lo que nos lleva a un resultado u otro. De igual forma, nos llega a deducir que los estados con menos migración deben tener actividades económicas suficientes para desarrollar su economía, turismo, producción de materias primas, etc. Gracias al profesor Ricardo Hernández por el apoyo brindado durante todo este curso.